Hola, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Juan Carlos Manríquez. Saludos cordiales. Hola, Juan Carlos, muchas gracias. También saludos para ti. Ya empezamos con esta semanita que pues es de puente, pero pues ya andamos aquí. El tema de hoy es interesante por muchos aspectos. Esperemos que Alberto Gutiérrez, hola mi hermanito, abrazo fraterno también para ti. Esperemos que Facebook no me bote la transmisión ni que por ahí me lo vayan a banear, porque pues el tema tiene mucho que ver con una práctica y un estilo de vida no tan común para muchas personas. Entre ellos está el BSDM, es decir, el bondage, la dominación, la sumisión, masoquismo, entre otros, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues es complicado hablar de este tema del BDSM porque es un estilo de vida que se ha venido arrastrando desde tiempo atrás, desde la antigüedad hasta la actualidad. Pero hoy voy a hablar también de esa parte, cómo se relaciona con el ámbito jurídico, porque existen contratos especiales para este tipo de prácticas y este estilo de vida. Este tema ya me lo habían pedido con anterioridad, ya habíamos tratado un poquito de este tema. Y obviamente este tema me lo habían pedido algunos miembros de un grupo de Facebook que no puedo decir su nombre por cuestiones de seguridad y porque no todas las personas pueden entrar a ese tipo de grupos. Hay un grupo, los conocidos lepetitianos, hay un grupo que es un muro, a ellos le llaman un muro abierto, donde hay cierto número de personas que pueden entrar, participar, y hay otro grupo que se llama también de los lepetitianos, pero es un grupo mucho más exclusivo por toda esta situación de que Facebook pues tiene ciertos rangos, entre ellos de seguridad, para evitar que por allí vaya a haber alguna venta de ciertos servicios o se promueva la pedofilia, entre otras cuestiones que hay filias que pues no son tan bien vistas por algunas personas y que algunas no son permitidas. Obviamente, en este mundo del BDSM que hablamos de el bondage, la dominación, la sumisión y el masoquismo, pues tiene mucho que ver, ¿no? Por ahí, en algunos miembros, como yo les decía, de este grupo, conocidos como los lepetitianos, obviamente, esos grupos no aparecen así, tienen otras siglas, pero pues son los famosos lepetits o los lepetitianos, que de los cuales se han derivado muchos grupos más, o fanpage en este sentido, como pues lo son los grupos de Dorian, porque Dorian se dedica ya como tal a este tipo de eventos, los de Dorian Quiroz, también los de los Marqués de Sade, entre otros, muchos más, que no todos son tan seguros. Los grupos más seguros en este sentido pues son los de los lepetitianos como tal, realmente hasta cierto punto. Para eso hay un grupo muy exclusivo que es el VIP y otro que no es tan exclusivo, porque pues obviamente los miembros que pertenecen a estos grupos tratan de proteger no solamente su identidad, sino también su integridad como personas y como individuos en esta sociedad. Por tanto, hay personitas que por ahí me preguntaban de estos grupos de lepetitianos que si existía alguna reglamentación o leyes jurídicas en este ámbito de esta parte de la sexualidad y obviamente de este tipo de prácticas que no son tan comunes, ¿no? Porque, pues obviamente porque estamos hablando de un tema que, a pesar de que es una situación consensuada o debería de ser consensuada, pues no todas las personas tienen o tenemos esa madurez o tienen la madurez de llevar a cabo estas prácticas con seguridad.
obvio, y de tratar a las personas como individuos y obviamente como personas, como seres vivos y como seres humanos. Muchos no aprenden a diferenciar entre un consenso y un acto de esclavitud. Esperemos que de verdad este programa no me lo vayan a banear por ahí Facebook, porque no es lo mismo hablar de una esclavitud como tal o de una trata de personas que hablar de esta parte del BDSM cuando es todo consensual y cuando una persona decide ser un sumiso o decide ser llamado esclavo, donde hay una persona que ejerce cierto tipo acto de dominación o de control hacia una persona como tal, ¿ok? Por ende, en esta situación hay que ser pero muy delicados en el hablar de este tema, y no solo eso, para las personas que les gusta practicar este estilo de vida, porque no solamente es un gusto o una curiosidad, hay personas que ya se dedican como tal a practicarlo. Hay que tener bien en claro ciertas reglas, pero primero, bueno, sabemos que este tema desde que surge el hombre se ha dado. ¿Por qué? Por la evolución, por los instintos que les llaman instintos carnales, porque pues obviamente hay personas que se aperturan más en esta parte de pues su sexualidad y que no siempre ha sido bien vista. Ha habido obviamente culturas que han venerado esta parte de la sexualidad y otras culturas que no. Cuando viene esta parte de crear ya una sociedad como tal, de crear normas y regulaciones, porque antes no estaba controlado como tal, entonces podían ver personas en la vía pública en ciertas culturas tener pues un acto sexual a plena luz del día, con menores de edad, y obviamente siempre se ha tratado de proteger la seguridad de los menores de edad. Porque ellos no son conscientes, porque ellos todavía no tienen esa madurez para pues practicar esto, ¿no? Luego, se practicaba en maneras muy desmedidas, y no solamente eso, sino de crueldad. En la antigüedad había emperadores como lo era Calígula y muchos otros en otras culturas que no sabían diferenciar, entonces eran crueles, eran personas que pues obviamente les llamaba la atención no solamente ver todos estos actos, muchas veces tanta era su frustración y tal vez también su excitación, que a veces provocaban dolor extremo en las personas, que incluso les causaban la muerte. Por tanto, hablar de este tema del BDSM no es nada más decir es un gusto o es una filia, una parafilia o ya es un estilo de vida. Hablar de este tema es bastante delicado. En la actualidad hay que aprender, y obviamente hay escuelas y hay personas especialistas en este tema que imparten clases para que si tú vas por curiosidad, bueno, sacies esa curiosidad, o si ya de plano decides entrar a ese estilo de vida, cómo lo hagas, en qué momento lo hagas y con quién lo hagas. Hay escuelas muy especializadas en este tema. Aquí en México, y obvio, no tengo patrocinadores, sería muy bueno tener patrocinadores, tampoco nadie me está pagando por recomendar, pero si van a acudir a este tipo de prácticas, bien pueden buscar escuelas especializadas. En el mundo del BDSM también entra el Shibari. El Shibari es parte de, pero tiene también otras características. Dos de estas escuelas que yo puedo decir que recomiendo y que sé que son personas especializadas y que te tratan con respeto, y sobre todo son personas sumamente responsables en las labores que hacen de esta índole y que te enseñan, pues son Kalmeka Kinbaku y Tengu Shibari, es decir, Kalmeka Kinbaku con Charles y Picot, algo así, es que no logro todavía pronunciar su segundo nombre, está un poquito complicado, y Roquebet, que es con Tengu Shibari. Son dos escuelas muy especializadas, no solamente en Shibari, sino también dan estas clases de Shibari erótico, dan clases de todo lo que tiene que ver con el BDSM, y que son personas que se dedican
a llevar a cabo este tipo de prácticas que ya se conocen como riggers, que han tenido especializaciones en otros países, no solamente aquí, sino que ya están certificados a nivel internacional y que son personas que saben lo que están haciendo, porque ¿por qué no es una atadura como una atadura tan simple, o no es hablar solamente de este BDSM de una manera descontrolada? Ahora, este tema lo voy a tocar de la siguiente manera: como antecedentes históricos, las normas jurídicas, los contratos de esta índole, y bien, vamos a hablar esta parte de lo que tiene que ver un poquito del BDSM, qué quieren decir sus siglas. Ya había hecho un programa anterior a esto, pero no me había adentrado tanto. Obvio, no me puedo adentrar tanto porque Facebook nos banea, nos bota la transmisión, no solamente por la música, sino por esta parte, ¿ok? ¿Cómo se da? Bueno, en la antigüedad, yo bien les decía, ya se realizaban este tipo de actividades, de prácticas. Existían lugares especiales donde se podían llevar a cabo, porque no a todo, lo primero que debe de quedar claro en este tema, no a todas las personas les gusta practicar el BDSM, no les gusta llevar a cabo este tipo de actividades, algunas porque se sienten humilladas, o algunas personas porque no les llama la atención, o porque a lo mejor les fue mal cuando trataron de experimentarlo y quedaron traumatizadas por algo, ¿ok? Lo primero que les debe de quedar claro, que el BDSM no es para todas las personas, por muchas cuestiones, tanto situaciones físicas, situaciones psicológicas, situaciones emocionales, o por el simple hecho de que no les llama la atención. El BDSM ha sido muy castigado por la cuestión de la religión y de las culturas, que dice que está prohibido, que te vas a ir al infierno, que es un pecado. Si bien es cierto que tu cuerpo es un templo y es sagrado y que debes de respetarlo, también lo es que dentro de la sexualidad, tú como persona, tú como individuo, sabes a quién le entregas esa parte de la intimidad, o tratas de saber a quién le entregas. ¿Por qué lo haces? Si solamente es por un gusto, por satisfacer a alguien, o si porque realmente tú como persona es parte de lo que eres, de lo que te gusta, de lo que te satisface. O sea, ese es un punto bien importante. Como yo les decía ahora sí, en la antigüedad, pues las culturas, tanto la egipcia, la griega, en Mesopotamia, en África, siempre han venerado hasta cierto punto, o muchas de estas culturas habían venerado mucho esta parte de la sexualidad. Incluso para los nórdicos, entre ellos encontrábamos a la diosa Freya, se veneraba mucho esta parte de la sexualidad, y ellos entendían que pues al principio de la humanidad, esto de la monogamia, la poligamia, pues para constituir una sociedad y obviamente que sea funcional, pues se crea esto. Obviamente hay personas que son monogámicas y hay personas que son poligámicas. Hay personas que pues no se identifican con esto y que no saben ni qué quieren en la vida, nada más pican aquí, pican allá. El BDSM realmente es un estilo de vida y una práctica de mucha responsabilidad. Por eso les digo que no todos la pueden practicar o la pueden llevar a cabo, porque deben de tener mucha madurez en este sentido para poder practicarla. Y también deben de tener mucha madurez y apertura con responsabilidad a qué es lo que les gusta y qué no les gusta y cómo quieren practicarlo. Luego, desde la antigüedad hasta la actualidad, esto se ha practicado. Sin embargo, hay lugares específicos. Entre ellos encontramos las escuelas de las acompañantes, que eran las geishas. Eran mujeres que eran educadas para llevar a cabo el acompañamiento y obviamente la prostitución de acuerdo a una madrota.
¿ok? En otros países se llevaba a cabo libremente en casas de citas, como se llevaba a cabo en la antigüedad y en la actualidad, pero obviamente todo se supone que era consensuado. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre un esclavo sexual a un sumiso como tal. Un esclavo sexual habla de esclavitud, es decir, yo me apropio de una persona para ganar o sacar un provecho económico de esa persona sin importarme su seguridad, su salud ni su bienestar, y lo tratas como un objeto o como una propiedad de intercambio. ¿Okay? Sin embargo, un sumiso es totalmente distinto. Por eso hay que saber diferenciar estas líneas en el mundo del BDSM. Casi nadie habla de esta parte porque todos hablan, en el BDSM hay golpes, hay sumisión, hay humillación, hay prácticas sexuales, hay amarres, hay erotismo, sí, pero casi nadie habla de esta parte de la responsabilidad que se adquiere cuando tú practicas este estilo de vida. Pocos saben de estos antecedentes. ¿Sabían que dentro del BDSM su contexto histórico, un antecedente histórico, era el contrato sexual? Así es, antes de que esto se llevara a cabo con una práctica consensuada, se conocía como el contrato sexual. De hecho, hay una figura jurídica muy antigua que era eso, el contrato sexual, y pues esto viene desde la antigüedad como tal. Ahora, hay muchos dioses muy antiguos de diferentes culturas que eran encargados de regir esta parte del amor, de la sexualidad, del erotismo, de la lujuria. Entre ellos pues encontrábamos a Eros, a Milda, a Rati, a Afrodita, a Freya, Ketesh, Mudos y otros, ¿no? Que pues eran dioses o se pensaba que eran estas deidades que te podían cumplir, que te podían hacer favores. Algunos pues decían es que te dan más potencia sexual, era más sagrado. En algunas culturas la sexualidad era sumamente sagrada, como en algunos países de África, que veneran incluso lo que se conoce como los squirting, que es una especie de orgasmo de una mujer. Pero pues obviamente también lo es que dentro de estas prácticas y de este mundo, antes de que ahora sea el BDSM y que era un contrato sexual, pues obviamente se disponía de las mujeres, se disponía de las niñas, se disponía de los niños, porque en algunas culturas pues no respetaban esa línea y no tenían derechos como personas o como individuos. Tenían únicamente derechos como propiedad, es decir, pasaba de una casa a otra, o pasaba de ser propiedad de una persona a otra, porque había estos intercambios, ¿no? Ahora, en este sentido, el sexo y la sexualidad, que es un tema tan complejo y muchas veces es incomprensible. ¿Por qué? Porque es una plenitud como tal de una persona. Algunos hasta la actualidad dicen que hablar de este tema te hace ver como una persona que no está bien ubicada, o una persona exhibicionista, o que no te autorrespetas, o que no haces que otros te respeten. Sin embargo, pues también la educación que muchas veces se da en casa, en la escuela, que se va aprendiendo. A veces no todos aprenden a diferenciar que el hecho de hablar abiertamente de un tema como estos, pues no quiere decir que sea una persona fácil o que te esté dando entrada a algo. No, es una persona que efectivamente respeta tanto esa parte que obvio no lo practica con cualquier persona. Ahora, de acuerdo a la antigüedad de los usos y de las costumbres, pues obviamente este tema se ve más por la parte de la moral, que son los usos y costumbres de las sociedades. La religión lo ve mal. Practicar
la sexualidad que no es para procreación está mal visto por la religión. Por cualquier tipo de religión está mal visto. ¿Ok? Luego, para otras sociedades, el tener pues también más de 2 esposas es cultura, y obviamente no solamente es cultura, es el respeto de una persona hacia otra. ¿Por qué? Porque si la otra persona, que es tu pareja, tu esposo, tu novia o algo, no está de acuerdo, pues obviamente tú tampoco puedes forzar a una persona. Para eso existe que, bueno, pues hay personas monogámicas, es decir, me gusta tener una relación tanto sexual como sentimental con una persona, nada más. Hay otras personas que son poligámicas y bueno, pero en este sentido viene esta parte. Luego, cuando nos referimos a estas prácticas eróticas, viene esta parte que en su mayoría deben de ser o son consensuadas en la actualidad. En la antigüedad era muy difícil aprender a diferenciar cuando era algo consensuado a cuando no era algo consensuado como tal. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del BDSM es el bondage, la dominación, la sumisión y el masoquismo. Son prácticas muy delicadas que se llevan a cabo y que no todas las personas están listas para hablar de estos temas, ¿ok? Esta práctica o este tipo de estilo de vida está basado en una restricción, ¿sí? Como tal, en el cuerpo. Cuando hablamos del BDSM, hablamos de una restricción corporal como tal, mediante ataduras, en este caso como lo es el shibari, que sirve para muchas cuestiones el shibari, pero en el bondage es una restricción corporal de una persona. Se relaciona con una especie de cautiverio también, que puede ser parcial o puede ser ahora sí determinado o indeterminado, es decir, por ciertos periodos. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Bueno, cuando hablamos de esta parte que hay una restricción que a veces puede ser corporal y a veces no, pero que es una especie de cautiverio, nos referimos a una especie de práctica que se da entre personas que les gusta pues obviamente ser atados hasta cierto punto donde les causa un dolor placentero, pero que no les causa una muerte o una lesión como tal. ¿Ok? Cuando se habla de una especie de cautiverio, pues obviamente se habla de que a lo mejor accedas a que te metan a una especie de jaula o que te pongan esposas, porque a lo mejor es una práctica que en ese momento te gusta. Pero ojo, no es esclavitud, porque muchas personas dicen que en practicar BDSM es ser esclavo. No hablamos de una esclavitud. Una esclavitud, si hay personas que se apropian de personas con un lucro, tienen una finalidad de lucro, es decir, yo te voy a obligar a ti a que prestes servicios sexuales de entretenimiento, eróticos de entretenimiento, para tener un recurso económico, un lucro, ¿sí? Para que yo pueda obtener un ingreso económico por obligarte a hacer eso. En el mundo del BDSM no es una esclavitud como tal, no existe la esclavitud, todos nacemos libres. Para eso hay constitución política, para eso hay constituciones de cada país, para eso hay una declaración universal de los derechos humanos, porque te dicen toda persona nace libre, está prohibida la esclavitud, sí. El BDSM no tiene nada que ver con la prostitución, ¿sí? No tiene nada que ver con la trata de personas, porque muchas personas en su cabecita, por la ignorancia o porque se dejan llevar porque en su religión ya le dijeron eso y no se ponen a investigar, se van con esa idea y no es así. Dentro del mundo del BDSM no hay una esclavitud como tal, porque no estás obteniendo un lucro de la persona a la que le gusta
que la sometan o que la cautiven o que esté en un cautiverio como tal o que reciba ese grado de humillación, de sodomía, de lo que ahorita vamos a hablar, ¿ok? Entonces, el BDSM no tiene nada que ver con la trata de personas ni tiene nada que ver con la esclavitud, para nada, o sea, para nada. Que eso quede muy, muy claro. Ahora, esto pues se relaciona con este cautiverio, como yo les decía. Cuando hablamos de una dominación, es una práctica como también un estilo de vida, ¿ok? En esta parte es que una persona, ¿sí?, se excite o no solamente sienta una satisfacción o un placer cuando tiene el control y la pertenencia de otra persona, obvio, sin un fin de lucro, ¿sí? Es decir, a mí me gusta ejercer un poderío hacia alguien más, obviamente consensuado, sentirme como que soy el que manda en algo sobre esa persona, que a su vez esa persona me permite ejercer ese poder y entonces sentir como que soy dueño de esa persona sin un fin de lucro, ¿ok? Es algo consensuado. Ahora, en esta cuestión, a su vez también, pues obviamente puede haber otras figuras dentro de esta parte de la dominación, dentro de la sumisión. Pues obviamente también hablamos de estos usos, de estas costumbres que se van adquiriendo por las personas que les gusta llevar a cabo estas prácticas eróticas y que se vinculan obviamente con la persona dominante, es decir, la persona que va a ejercer ese grado de poder o ese grado de mando. Dentro de la sumisión hablamos de personas a las que les gusta ser sometidos, a las personas a las que les gusta que les den órdenes dentro de un ámbito erótico también, en este sentido, que obviamente es consensuado, que hay ciertos grados de sumisión, obviamente, y en esta parte, pues obvio, el sumiso es quien le va a dar la pauta a la persona que va a ejercer este grado de dominación. Es una persona a la que le gusta ser sometido y le gusta ser propiedad de alguien más. ¿Ok? Ahora, ser un sumiso, pues obviamente puede ser parcial, total, puede ser en un momento determinado o en un momento indeterminado. ¿Ok? Hay personas que desde la antigüedad se ha hecho hasta la actualidad. Hay personas que tienen a sus familias y a lo mejor su pareja no le gusta practicar esta parte del BDSM, no le gustan estos juegos de roles y bueno, estas personas buscan lugares específicos donde puedan llevar a cabo estas prácticas para sentirse plenos y eso no quiere decir, obviamente, porque no siempre hay un contacto sexual, que tenga una doble vida o que esté siéndole infiel a otra persona, porque la infidelidad también es un tema, híjole, bien complicado, pero en este sentido, muchas veces las parejas saben que la otra persona le gusta practicar esta parte de la vida y pues obviamente si ellos no comparten esa parte, dicen, bueno, yo prometo que pues a lo mejor llegar a un mutuo acuerdo, buscan lugares donde puedan practicar esto y a lo mejor no todo va a terminar en un contacto sexual, pero les va a permitir también sentir esa plenitud y sentirse parte de algo en donde hay personas especializadas que van a ejercer ese don de mando o ese grado de pertenencia y obviamente solamente va a ser en ciertos momentos, ¿ok? El BDSM es en ciertos momentos, si bien es un estilo de vida, no lo puedes llevar a cabo en todo momento, solamente en ciertos momentos de tu intimidad y no con todas las personas. También aquí es practicarlo con responsabilidad, no es terminar
una práctica con una persona y irte con otra persona porque tú no sabes el grado de la madurez y no todas las personas están listas para llevar este estilo de vida o esta práctica. ¿Ok? Ahora, entre la dominación y la sumisión, pues también encontramos el masoquismo como tal, ¿no? Este masoquismo, pues obviamente es cuando se llega a un grado de placer y un grado de plenitud mediante golpes, flagelaciones, restricciones, y obviamente hay una persona a la que le gusta propinar golpes, azotes, un grado de humillación, un grado de mando, y hay otra persona a la que le gusta sentir ese dolor físico, psicológico, como tal, para sentirse en plenitud, y obviamente es consensuado y hasta cierto grado. ¿Por qué les digo esto? No todos los que practican el BDSM, y aclaro, he conocido muchas personas que se llaman dominos o dominas o dominantes o el dom, que son las personas que ejercen la dominación como tal, que no todos tienen ese grado de madurez y de responsabilidad, ¿ok? Todos, de los que yo conozco, hay una persona, y no soy la única que va a hacer referencia a que no sabe cómo llevar a cabo esta guía, sino de muchas otras personas más. He tenido referencias y yo en su momento tuve un acercamiento con esa persona, que es una persona que no sabe cómo llevar a cabo ese grado de dominación y aguas. Si yo no hablo mal, pero es el señor Plata, que es un don. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado cuando se acuda con él. ¿Por qué? Porque a veces cree que por el grado de preparación que tiene él como dominante, puede tratar a la persona que quiere llevar a cabo esta práctica como un sumiso, y puede lastimarlo, puede causarle lesiones, ¿sí? No todas las personas están preparadas para aguantar el mismo grado de dominación que una persona puede ejercer sobre otra. Esto es irse llevando consensuado y de una manera en que la persona vaya aumentando placenteramente este grado. Hay que tener mucho cuidado, o sea, créanme, no es ir con cualquier don, no todos están preparados, no todos te tratan como persona, no todos te tratan con responsabilidad, y algunos son demasiado machistas, y no es hablar mal, pero hay que tener mucho cuidado. Si van a acudir, les digo, yo les recomiendo mucho en este sentido a Roquebed, yo les recomiendo mucho a Sutengu, que es Tengu Shibari, yo les recomiendo mucho a Charles, que es con Kalmeka Kimbaku, que son, créanme, yo he convivido con ellos, son buenos amigos, son buenos riggers, son profesores excelentes y que saben lo que están haciendo. Incluso con Quiroz, con Dorian, es una persona que ya ha tenido un grado de madurez en estos eventos y que ahora ya sabe lo que está haciendo. Incluso en estos grupos de lepetitianos hay personas que se dedican a llevar a cabo esta práctica, y son personas que se han preparado, que han tomado cursos y que pues saben lo que hacen. Yo no les recomiendo, si van a iniciar este tipo de prácticas, acudir al señor Platas como primera instancia. Pueden buscar muchos otros grupos, porque pues él no logra entender que no todas las personas están preparadas para esta parte. Entonces muchas veces sí hay un grado de incomodidad entre algunas sumisas que han pasado por esta persona, y que pues obviamente quedan tan traumatizados que ya no le dan apertura a esta parte y ya no siguen, y es respetable. Por eso les digo que hay que tener mucho, mucho cuidado en este sentido. Ahora, como yo les decía, en este grado del BDSM, cuando hablamos de toda esta parte,
Pues obviamente hay juegos de roles y en estos juegos de roles hay una modalidad que pues obviamente se llama switch, es decir, switchear. Son personas que les gusta tanto ejercer una dominación como ser una persona a la que le practiquen una sumisión. Son personas que pueden llevar a cabo estas dos modalidades. Ahora, en esta parte pues del sadismo hablamos de obtener el placer mediante el daño físico o psicológico que se le causa a una persona, obviamente consensuado. Desafortunadamente hay escuelas que no están preparadas para esto. No todas las personas están preparados. Muchos se han dejado llevar por estas películas tan sonadas que están de moda, que son las 50 sombras de Grey, que realmente no me causa intención de verla, o esa película de 365 días, o algunas otras películas, porque es algo de moda, es algo de novedad. El BDSM no es un tema de novedad, es un estilo de vida muy delicado y que conlleva a una gran responsabilidad, de verdad, que no todas las personas lo pueden llevar a cabo. Ahora, en este sentido, aquí lo que se trata es de crear sensaciones corporales, psicológicas, mentales en una persona para obtener un placer o una satisfacción. No en todos los países se encuentra regulada esta práctica del BDSM y obviamente no en todos los países hay leyes que te protejan cuando practicas esto y cuando a lo mejor una persona ya se siente agredida y siente que a lo mejor ya algo falló dentro de ese consenso y se siente agredida, o que a lo mejor ya una práctica existió un abuso por parte de la persona que está ejerciendo esta dominación. Ahora, como yo les decía, hay que dejar algo muy claro. Entre el contrato sexual y el acuerdo de voluntades de esta parte del BDSM hay una enorme línea de separación. Contrato sexual, es decir, una persona te hace favores sexuales para que mediante eso tú obtengas un grado de placer o satisfacción y esa persona obtenga un lucro como tal, o es decir, un ingreso económico. Estos contratos sexuales se daban principalmente, era una figura jurídica en Roma, con el paterfamilias también, o en el sistema patriarcal, es decir, los varones ejercían la dominación y el intercambio de las mujeres y de las niñas porque no eran vistas como personas, eran vistas como propiedad. Ellos hacían estos acuerdos con otras familias y las vendían, ya fuera para una casa de citas o estos acuerdos de estos matrimonios en donde daban una dote y se llevaban a las mujeres, y de pasar de ese paterfamilias pasaban a otro paterfamilias que era un padre de familia o la cabeza que era el hombre, y obviamente pues allí no se les respetaban sus derechos. En la actualidad no tiene nada que ver un contrato sexual con la práctica del BDSM con responsabilidad como tal, porque son acuerdos de voluntades. En el contrato sexual no había un acuerdo de voluntades, había un tercero que era el que era sometido a llevar a cabo estos servicios sexuales, ya fueran de entretenimiento o eróticos, y obviamente era visto como una propiedad, como un objeto. Y quien realizaba este tipo de contratos no era la persona la que iba a ofrecer estos servicios, sino otra persona, que en la actualidad son conocidos como padrotes o como madrotes. En este sentido, son palabras muy fuertes, palabras que incluso se escuchan mal, pero ese es el nombre correcto: el padrote o la madrota. ¿Por qué? Porque el padrote es la cabeza
que representa a estas personas. La madrota es la mujer que lleva el mando de estas otras mujeres que van a llevar a cabo este tipo de prácticas, y obviamente pues a las que sí se está explotando o están explotando su cuerpo, que no es lo mismo que un acuerdo de voluntades. Dentro del mundo del BDSM pocos saben una diferencia que también existe y que casi nadie lo sabe, es el siguiente. No es lo mismo una persona dominante o una dominatriz, que es la mujer, o un dom, que es el hombre, a un protector. No es lo mismo. Son figuras totalmente distintas. El protector es la persona que a ti te va a enseñar cómo llevar a cabo estas prácticas. Es como una especie de maestro para que tú las lleves a cabo o las explotes con responsabilidad, el cual pues obviamente va a cuidar que la otra persona con la que vayas a practicar obviamente sea con seguridad, o que si tú te vas a dedicar a esto ya como un negocio de entretenimiento para ayudar a otros, pues obviamente él también te va a proteger de decirte qué tipo de personas más o menos son las que deben acudir, qué requisitos se necesitan para ser parte de estos clubs, que no es lo mismo, obvio. Un protector no es lo mismo que un padrote o una madrota, porque él no está obteniendo un lucro, él únicamente te está respaldando a ti y te está cuidando a ti, ¿ok? Y se está responsabilizando de ti, ¿sí? Y obviamente una persona que ejerce esta dominación pues no es un protector como tal, es una persona con la que hay un acuerdo de voluntades, que puede ser verbal o que puede ser escrito también, ¿ok? En este punto de estas prácticas, híjole, hay muchas lagunas jurídicas como tal, porque en el BDSM no solamente nos vamos a que hay una restricción mediante cuerdas, mediante otros objetos que se pueden utilizar, porque la persona que va a ejercer un grado de dominación debe de saber lo que está haciendo, debe de haber tenido una preparación, o si lo van a explorar como pareja, deben de saber qué están haciendo, cómo llevar a cabo una atadura. ¿Por qué? Porque si hacen una atadura mal, le pueden cortar la circulación a la otra persona, porque a lo mejor la otra persona no se siente cómoda y obviamente no va a disfrutar. Ahora, en esta parte de la dominación y de la sumisión, donde hay un dominante y donde hay un sumiso, hay que saber hasta qué grado se puede ejercer esto. ¿Por qué? Si son una pareja, si tienen una relación sentimental y les gusta llevar a cabo esta práctica, y una persona te dice, yo quiero que me ejerzas un grado de dominación, de sumisión, de masoquismo, etcétera, quiero que me humilles, quiero que hagamos este tipo de prácticas, las que sean de su agrado, siempre y cuando sean legales, obviamente, es un grado de responsabilidad enorme, ¿sí? ¿Por qué? Porque se adquieren no solamente derechos, se adquieren obligaciones, y el mismo Código Civil te habla de los derechos y de obligaciones de una persona y te dice, no puede existir la esclavitud. Dentro de los derechos se deben de respetar algunos aspectos de las personas. Y en este mundo del BDSM es lo que debe de llevarse a cabo. Respetar la integridad de las personas, de los participantes, tanto del dominante como del sumiso, ¿sí? Y obviamente hacerlo con responsabilidad. Para aquellas personas que van a practicar dentro de este mundo del BDSM, parte del shibari erótico de ataduras, si hay algo que se me quedó muy grabado de Kalmika Kimbaku de Charles, es siempre a la mano unas tijeras, porque puede temblar, se puede estar quemando el lugar porque algo pasó, y no puedes dejar a la otra persona atada. ¿Qué haces? Obviamente no tienes el tiempo
para deshacer esas ataduras. Cortas. Si la persona que está siendo atada, que es una restricción corporal lo que se le está haciendo, llega a un punto en el que te dice, ya no me siento cómodo, siento que me falta el aire, no me puedo mover, ya no siento una parte del cuerpo, o ya a lo mejor un brazo, una pierna, una parte del cuerpo se le está poniendo morado, ¿qué tienes que hacer? Cortar, porque es una responsabilidad. Te están dando su seguridad. Por eso ser un dominante y ser un sumiso, no cualquier persona está lista para hacerlo. Y dentro de estos grupos de lepetitianos hay personas que se dicen ser dominantes, se dicen ser sumisos y no saben lo que están haciendo. Hay personas que nada más se dejan llevar por leer un libro del Marqués de Sade, por leer a Annie Rice, porque ya vieron un tutorial en YouTube o porque pues ya les dieron una nalgada, una mordida y ya les gustó. No, realmente llevar a cabo estas prácticas deben de ser con una gran responsabilidad como tal y madurez, comunicación sobre todo. Ahora, en este grado de sumisión y de dominación o de dominación y de sumisión, ¿hasta dónde están listos para llegar? ¿Hasta dónde se pueden aperturar para llegar? Y la otra, si tienen una relación sentimental y uno es el sumiso y otro es el dominante, ¿qué pasa cuando se termina su relación sentimental? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, las personas que me pidieron consulta hace poquito sobre este tema, uno de ellos me decía, yo ya terminé la relación tanto sexual como sentimental que tenía con esta persona. Yo era el sumiso, ella era la dominante, ya terminamos nuestra relación, yo ya estoy rehaciendo mi vida, estoy saliendo con otra persona, pero esta otra persona no entiende que ya terminó esa parte, ya no es mi dueño. Hay que aprender a diferenciar de verdad, señores, porque el hecho de que tú como persona llegues con alguien, ya sea tu amante, tu amigo con derechos, tu crush, como le quieran llamar, tu pareja, tu esposo, llegas con una persona y tú le dices, yo te doy el derecho de que ejerzas una dominación sobre mí porque yo quiero ser tu sumiso o tu sumisa, y llegas con un collar porque hay accesorios para practicar esta dominación y esta sumisión. Aquí está mi collar, entréname, o viceversa, el dominante le entrega un collar a la persona. Hay que saber hasta qué punto tú vas a ejercer ese grado de dominación y esa persona va a acceder a ese grado de sumisión, porque en verdad en la actualidad no todos saben respetar. Si una relación sentimental ya terminó, donde se practicaba este estilo de vida y se hacían estas prácticas eróticas y esta parte del BDSM, también termina esos derechos y esas obligaciones de un dominante y un sumiso. No eres propiedad, es lo que no entienden, no son propiedad. Por eso no todas las personas están listas para llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿sí? Porque es muy incómodo que una persona te diga, soy tu dueño, a raíz de que me compraste, me mantienes, ok, ¿no? Cuando una relación incluso sexual o de este tipo de prácticas se da por terminado por la razón que sea, ya ninguno de los dos tiene la obligación de seguir guardando o esperando o exigiendo del otro algo porque ya se dio por terminado. Por eso es que en este mundo del BDSM existe la palabra que se llama consenso. Todo es consensual, es un acuerdo de voluntades y no todos lo saben respetar, ni siquiera saben qué es un contrato, qué es un acuerdo de voluntades, qué es un convenio.
A la mayoría se les hace fácil practicar o llevar a cabo este tipo de prácticas y no protegerse legalmente. En verdad, se les hace muy fácil llevar a cabo este tipo de prácticas. Porque por desconocimiento, porque creen que lo saben todo y no. Hay personas sumamente enfermas y egoístas que cuando se termina una relación y se termina esta práctica, no te dejan rehacer tu vida con alguien más. Se creen con los mismos derechos que tú le diste cuando tenían un vínculo de esta índole. Y no se trata de eso, se trata de estipular en qué momentos y en qué momentos no. Ahora, en este sentido, vamos a esta parte. Cuando hablamos de un contrato como tal, estamos hablando que es un acto jurídico en el que hay un intercambio de derechos, de obligaciones, se transfieren derechos y obligaciones. Normalmente este tipo de contratos es con un fin de lucro, es decir, con una cuestión monetaria. Hay personas que se dedican a realizar este tipo de prácticas del BDSM, que son dominatrix o DOMs ya en clubes especializados y que se dedican a utilizarlo o es un medio de empleo. Estas personas no todas llevan a cabo un acto sexual, pero sí llevan a cabo cierto tipo o ejercen cierto tipo de dominación y de control hacia pues, la parte que quiere ser el sumiso o la sumisa. Aquí en este sentido, en algunos países ya se permite que se celebren contratos de prestación de servicios de esta índole sexual de entretenimiento. Son contratos en materia civil y en nuestro país no está prohibido, no está bien legalizado y se conocen como contratos atípicos. Es decir, son contratos que aún no existe una ley específica para regularlos, pero no están prohibidos siempre que se rijan por las normas que nos establece, por los artículos que nos establecen el Código Civil para, pues obviamente, la Ciudad de México y la parte de Estado de México, y en otros países tienen leyes más abiertas. Ahora, cuando hablamos de un convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, para transferir o para modificar o extinguir obligaciones y o derechos, ¿ok? Es un acuerdo de voluntades que se lleva a cabo ya sea de manera verbal, ¿sí? O de manera escrita, que puede ser para dar por terminado o algo o para dar por inicio algo. Es decir, en el mundo del BDSM, cuando tú vas a ejercer este grado de dominación y de sumisión, y a lo mejor de hecho se han dado casos, porque una de estas personas que me preguntaron me decía, yo tengo mi pareja no le gusta esto. La otra persona con la que yo quiero llevar a esta parte de un acuerdo mutuo de una dominación y una sumisión, también tiene su pareja, pero a su pareja tampoco le gusta. Sin embargo, pues creemos que entre esa persona y yo quiero ejercer un grado de dominación, ella quiere ser sumisa a esta persona. Podemos llegar a un acuerdo en el que ninguno de los dos tenemos planeado un contacto sexual como tal, pero queremos llevar a cabo cierto tipo de prácticas, siempre y cuando respetemos a nuestras parejas. ¿Cómo se puede hacer? Hay contratos que sí se pueden llevar a cabo. Hay contratos que dicen, yo quiero ser dominante y quiero ser sumiso, vamos a tener una relación sexual o un vínculo únicamente sexual, nada más, y durante el periodo que va a llevarse a cabo esta parte, pues se va a ejercer ese papel o esos roles de dominante y sumiso, ¿ok? Y obvio hay personas que pues temen por su seguridad. Obvio, aquí en nuestro país la falta de cultura, la falta de educación, la ética, la moral y muchas otras cuestiones no permiten que la mayoría de las personas se proteja en esta índole. Creen que con el simple hecho de la ley Olimpia, que no es una ley, es un grupo de reformas que se hicieron a los códigos penales y entre otros,
Olimpia, ¿por qué lleva el nombre de Olimpia? Y ahorita les voy a decir cómo se relaciona en esta parte del BDSM. Olimpia era una chica que le dio material fotográfico y videográfico a una pareja que tuvo. Esta pareja que tuvo, cuando se termina su relación, como haya sido, esta persona por venganza decide editar este material, hacérselo llegar a familiares, lucrar con él, entre otros. Y por esa situación, esta chica comienza a solicitar ayuda del Ministerio Público, de la Suprema Corte, de la Cámara, de los partidos políticos, etc. Hasta que ella logra que se haga una iniciativa de ley. Esa iniciativa de ley va enfocada a la privacidad o la intimidad de las personas con, pues obviamente, índole sexual, ¿sí? Es decir, no por el hecho de que yo te dé un grado de pertenencia a ti, tú lo vas a utilizar a tu antojo, ¿ok? Entonces no es una ley. La ley Olimpia no es una ley, es un grupo de reformas que ha permitido que se castigue toda esta parte que no es, pues que está transgrediendo más bien los derechos de las personas, la seguridad y la integridad de las personas que practican, pues, tanto el BDSM como esta parte de cuando tienes una relación y compartes este material y lo dan a conocer por otros medios o lo reparten, ¿ok? Ahora, en este sentido, ¿cómo es? Si bien es cierto que dentro del mundo de BDSM y a nivel internacional ya existen lugares que se dedican a impartir este tipo de servicios, también lo es que hay ciertas restricciones. La mayoría de los dominantes o dominatrices, en el caso de las mujeres, que ya están certificados internacionalmente y por escuelas especializadas de manera internacional, obvio, imparten o infligen cierto dolor, ciertas prácticas que ninguna llega a una relación sexual donde hay un coito, ¿ok? En nuestro país no hay una regulación, por eso les digo que deben de tener mucho cuidado si van a llevar a la práctica esto, porque hay personas que se dicen ser dominos o dominantes o el dom o la dominatrix que no saben hasta qué punto y llegan a puntos que muchas veces el sumiso no quiere. Hay sumisos o hay personas que les gusta que se les practique la sumisión y que te dicen yo quiero que me ates, me azotes, me humilles, me pongas esto, me pongas lo otro, pero no quiero tocamientos eróticos sexuales en partes erógenas, no quiero un contacto sexual contigo. Y hay personas que no lo respetan. ¿Y eso qué es? No solamente se puede considerar abuso sexual, se considera violación. Por eso es muy delicado hablar del BDSM. No todas las personas están listas para eso. Dentro del BDSM lo primero es consensual, es decir, que haya voluntad de ambas partes para ser participantes o de los que vayan a participar de ser participantes, de que quieren participar. Luego, ¿cuál es el objeto que tienen o que van a llevar a cabo o que van a lograr con esta práctica? ¿Cuánto tiempo va a durar esta práctica? ¿Cómo es que la van a llevar a cabo esta práctica? Para esto son este tipo de contratos. No de internet, no de machotitos, porque no hay ni en papelería, porque estos contratos deben de tener, ciertas reglas específicas. Para las personas que ya lo ocupan como un medio de empleo y que se dedican a dar clases, que se dedican a dar estas guías o a impartir este tipo de pues ahora sí de actividades para que otra persona obtenga una satisfacción, un placer, pues obviamente deben de protegerse, ¿sí? Y deben de plasmar por escrito todas estas circunstancias. Para aquellas personas que nada más también lo lleven a cabo como una práctica
íntima, pues también deben de tener mucho cuidado, deben de asegurarse cuál es la edad correcta de la persona con la que lo van a practicar, si es o no mayor de edad. ¿Por qué? Si no es mayor de edad, se meten en un problema también muy, muy fuerte, porque hay delitos que son más penados cuando son menores de edad. ¿Okay? Hay personas a las que les gusta practicar la sexualidad o el sexo rudo, el sexo salvaje, ¿okay? Pero no porque les guste practicar el sexo salvaje quiere decir que el dominante puede hacer y deshacer, porque entonces también puede caer en una figura tipificada como es la violación, porque no es lo mismo, sí, me gusta que me azotes, me pegues, me golpees, me humilles y que yo te diga quiero que lo hagas así o quiero que lo hagas más o lo vayas guiando, a cuando no estás convencido y esa persona ejerce una transgresión y te viola. Entonces, por eso este tema es sumamente delicado. Ahora, en este sentido, en esta parte del BDSM, ¿cómo es un contrato de dominación y de sumisión y que no es una esclavitud? Ojo, aquí no hay una esclavitud porque aquí hay un consenso. Yo estuve, fíjense que revisando páginas, revisando mucho, pero muchísimo material de esta índole y encontré por aquí algunos ejemplos mal hechos, ¿sí? Ejemplos mal hechos y se los voy a comentar. ¿Por qué? ¿Por qué se los voy a comentar? Bueno, porque así ustedes se van a dar cuenta de qué tan mal están este tipo de contratos. Hay una página de internet que no voy a decir cuál por seguridad, pero dice, entre los contratos que supuestamente ellos manejan, deseo de convertirme en una perra sumisa. Ojo, mal hecho. Mal hecho. No porque a ti te den un sobrenombre, vas a ser tratado como un animal fuera de... ¿Ok? Luego, un contrato. Cuando es un contrato de dominación y de sumisión, no puedes llamarle perra o perro, ni puedes llamarle esclavo o esclava, porque estás cometiendo un delito. Tienes que llamarlo dominante o dominatrix, sumiso o sumisa, es decir, la persona a la que se le va a ejercer un grado de dolor, de sumisión, de mando, pero que consensualmente lo está permitiendo. El hecho de que te den un sobrenombre no quiere decir que cualquier persona te puede llamar así fuera de un foro o dentro de un foro, ¿sí? No es así. En el grupo, en uno de estos grupos de Facebook, hay muchas personas nuevas que por el hecho de que sepan que tienes un sobrenombre, ya te manden mensajes de índole sexual cuando tú no has dado pie. Estas personas no saben lo que es llevar a cabo la práctica de un estilo de vida de sumisión y de dominación, porque no es con cualquier persona. No es con cualquier persona. Hay personas que son dominantes y sumisos que solamente llevan a cabo estas prácticas con las personas que son sus parejas sentimentales o sexuales, que son sus esposos, sus esposas, sus novios, sus novias o incluso la amante, que tienen un vínculo sentimental como tal, ¿sí? Y que no es con cualquier persona, que no van en busca de cualquier persona. Realmente las personas que son dominantes, que son sumisas, son guías. El dominante es el guía y la otra persona es también hasta cierto punto una guía porque te va diciendo a ti como dominante hasta dónde seguir. El dominante como tal no es una guía cuando te van dirigiendo a ti. Cuando ya hay un dominante certificado,
y que sabe lo que está haciendo, él es el que te va a guiar, pero normalmente el sumiso es el que guía al dominante para que le ejerza este grado de dolor o de placer mediante la humillación, mediante la exhibición y demás, ¿sí? Ahora, en estos contratos que yo encontré, entre las cláusulas o los deberes que dice aquí que es de la persona que va a ser como la sumisa, como la esclava, es a partir de este momento en que mi amo me acepta como su mascota, ¿sí? Soy de su entera propiedad en cuerpo y mente. ¿Saben qué perjudicial es esto? ¿Se han puesto a pensar el grado de pertenencia y de dominación y de poder que ustedes le dan a una persona? No por eso no se puede practicar con cualquier persona, porque a pesar de que tú digas, bueno, yo voy a ser su mascota, voy a ser su sumiso, respeto, integridad, y hasta qué punto tú como sumiso vas a permitir esto. Luego, tendré solamente un amo, aquí bajo la condición la perra, renuncio a mi nombre, adoptar el que mi amo me otorgue. Una laguna más. No hay un tiempo determinado en esa cláusula y obviamente no te va a tratar como una persona ni con respeto. Por eso hay cláusulas específicas que es: pactamos ambas partes en un convenio, en un contrato que voy a llevar por sobrenombre tal, el cual únicamente me lo podrá decir en ciertos momentos y fuera de esos momentos me tratará como una persona como todos, siempre con respeto, siempre con integridad. En otra de estas cláusulas que yo encontré, que tienen muchas lagunas y que no protegen al sumiso, es que yo le doy, bueno, aquí la perra, ¿sí? Le doy permiso que mi amo utilice el material en todo momento como él mejor le parezca. Imagínense, si la persona que está ejerciendo un grado de dominación, el material que le entreguen ustedes, filmográfico, ya sea de videos, ya sea de fotografías o de audios o de mensajes de texto, lo sube a plataformas donde él gana dinero, los está prostituyendo. Por eso es que estos contratos de internet no sirven. Si van a llevar a cabo este tipo de prácticas, tienen que ser con responsabilidad, tienen que hacer contratos muy específicos, con cláusulas muy específicas que no están aquí. No están aquí. No por el hecho de que una persona diga yo quiero ser tu sumiso o yo te doy el derecho a que me llames tal, quiere decir que te va a tratar como objeto. ¿Sí? Por eso en esta práctica se debe de tener mucho, pero mucho cuidado, y estos contratos, en serio, se los digo, no los van a encontrar en internet. Esos contratos están mal y en vez de protegerlos, en serio, en vez de protegerlos, los dejan desprotegidos. Porque si ustedes no quieren que ese material salga o lo utilicen para después extorsionarlos o forzarlos a algo, con ese tipo de contratos ustedes le dan apertura a todo. Por eso hay que tener mucho cuidado en los grupos que ustedes acceden y hasta dónde se les va a proteger o hasta dónde los administradores van a proteger su integridad y su seguridad. Si ustedes quieren ser sumiso, quieren ser dominante, deben de tener muy claro el consenso, ese acuerdo de voluntades, hasta dónde va a llegar. Luego, deben de tener una palabra clave. Esa palabra clave o palabra de seguridad es cuando se inicia una sesión, si es el clásico verde,
Sigue, sigue, sigue. Amarillo, vete deteniendo o con ese grado de dominación que estás llevando a cabo. Y rojo es alto, detente, ya no. Es el clásico, pero hay personas que pueden utilizar otro tipo de palabras de seguridad que pues te guíen, de decir, el sumiso lo está disfrutando, ya no lo está disfrutando, sí puedo subir el nivel de dominación o no. Por ejemplo, el señor Plata. El señor Plata no respeta, en verdad se los digo, el señor Plata no respeta ese grado de dominación. Si tú le dices rojo, el rojo para él es verde. Y eso no está bien hecho. Por eso este tipo de prácticas son muy delicadas. Sin embargo, con Kalme Kakimaku, con Charles, si tú le dices amarillo, es como que está subiendo de tono, bájale un poquito y sigue en ese ritmo, alerta, y él lo respeta. Si tú le dices verde, es que puede subir un grado más de dominación o de dolor. Si tú le dices rojo, él respeta el rojo y se detiene en ese momento, hasta que el sumiso o hasta la persona que está siendo partícipe le dice o avanza o nos detenemos por completo. Por eso estas palabras de seguridad son muy importantes y todos también tienen un respaldo jurídico. En este tipo de convenios y de contratos son para las escuelas que ya te enseñan a llevar a la práctica esto. ¿Por qué? Porque es un medio de empleo. Para las personas certificadas como dominantes o dominatrix, obviamente van a llevar a cabo cierto tipo de conductas contigo y obviamente tú les vas a pagar, pero que no van a llegar a un grado que tú no quieras, y ahí son contratos, ¿ok? Convenios. Cuando tú pactas entre la persona participante cómo es que lo van a llevar a cabo y durante qué periodo lo van a llevar a cabo, ¿sí? Así sea tu pareja o no sea tu pareja, o si sea una pareja sexual. ¿Está blanca? No. ¿No? Una disculpa. Ya, seguimos. Ahora, en este sentido, como yo les decía, hay que tener, ¿sí? Hay que tener muy en claro el tiempo en que se va a llevar a cabo esta práctica y una cláusula específica de en qué momento se puede dar por terminado este convenio, esta rescisión, cuáles son las causales de que se rescinde este contrato o este convenio o este acuerdo de voluntades, o qué pasa después, porque en verdad se termina este vínculo con estas personas y el dominante cree todavía tener los derechos sobre la otra persona cuando ya no tiene derechos. Y es muy complicado hacerle entender a las personas que ya no hay derechos, que se terminó ese derecho. Se creen como tus dueños y no es así. Por eso hay que tener muy en claro, es un juego de roles y es un estilo de vida, que un verdadero dominante y un verdadero sumiso no lo hace con cualquier persona. Dentro del mundo del BDSM hay una figura que se llama la persona vainilla, que es una persona a la que no le gusta este tipo de prácticas, ¿sí? Es decir, son personas que les gusta una práctica erótica convencional, o que no llegan a un extremo como en el BDSM. Pero pues obviamente dentro del BDSM hay grados que no todas las personas pueden soportar también. Un sumiso. No a todos los sumisos les agrada una humillación pública. Y hay algunos que sí. No a todos los sumisos les gusta el exhibicionismo o ser exhibidos públicamente con otras personas. Y no porque al dominante sí le guste, el sumiso
tiene que acceder, por eso es un acuerdo de voluntades y por eso es un grado de sumisión que se debe de dejar por escrito, no solamente verbal, por escrito, ¿sí? Para evitar este tipo de prácticas. Hace tiempo a mí me tocó una persona que me decía, ¿sabes qué? Yo tenía una persona con la que llevaba a cabo esta práctica, era mi dom o era mi amo en este sentido. Y pues obviamente yo fui su sumisa, pero llegó un punto en que ya no me gustó. Sin embargo, como era su sumisa y me decía que era su esclava, yo tenía que acceder a todo. Entonces, como él pagaba mis tatuajes y demás, pues yo tenía que acceder a todo lo que él quería, y llegó un momento en que ya no me gustó, yo ya no quería acceder y terminó pues forzándome a tener una relación sexual con alguien más. ¿Eso qué es? No solamente es prostitución, es una violación también, es ser partícipe de una violación. Por eso hay que tener mucho cuidado en la práctica del BDSM. Hay que acudir a escuelas especializadas donde te expliquen realmente qué conlleva esto. Esto no solamente es placer, esto es mucha responsabilidad, y no solamente derechos, mucha responsabilidad, porque el sumiso le está entregando su integridad como persona, su seguridad física, psicológica y emocional a un dominante o a una persona que se hace llamar amo. Y el amo pues también obviamente le está entregando una parte de ese vínculo al sumiso, porque no es nada más llegar y decir, te pongo un collar de entrenamiento de mascota. Y dentro de este mundo de BDSM hay muchas parafilias, hay muchas prácticas, como lo es el pet play, como es esa parte de a veces el esclavo, el exhibicionismo, el voyeurismo, el intercambio de parejas. También hay que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Sí? Pero bueno, pues ya, ahora sí, ya son 6:27 de la tarde, pues ya para ir cerrando este programita. Pues espero les haya gustado este pequeño programa, porque es mucha tela de donde hay que cortar. Pero pues espero que les haya gustado a los que vinieron, que lo vayan a ver más al ratito. Esperemos que Facebook no nos vaya a banear. El siguiente lunes, como es 14 de febrero, hoy lo hice más temprano porque pues obviamente es puente, no fui a trabajar, pero el siguiente lunes regresamos al horario habitual, que es de las 9 de la noche, para hablar de San Valentín, las dos caras. Voy a hablar de esta parte del San Valentín el siguiente lunes, de una parte que es muy romántica, amorosa, los detallitos, y de otra parte que tiene mucho que ver con esta parte pues de los asesinatos que se llevan a cabo pues por despecho, o porque hay personas que están muy enfermas, y que se han dado caso homicidios en 14 de febrero, por muchas cuestiones, y que tienen mucho que ver estas prácticas mal enfocadas del BDSM con personas que no saben ni qué están haciendo, y por eso que les digo, deben de tener mucho cuidado. Este tema, como les comenté, me lo pidieron y por eso lo estoy pues llevando a cabo. Sí, estoy explicando un poquito. Yo no soy especialista en Shibari, para eso los especialistas es Tengu Shibari, Kalme Kakin, Baku, o sea, yo no soy experta en eso. Y yo no puedo hablar de lleno de ese tema porque yo no me dedico a eso. Sin embargo, bueno, pues en estas prácticas, entre las lecturas que si quieren saber un poquito más de esto, hay uno que se llama El Manual del BDSM, está muy interesante. Si es que van a entrar a este mundo y empezar a curiosear por ahí, sería bueno que lo leyeran. Entre los datos históricos de la diferencia de un acuerdo de voluntades y un contrato sexual, encontramos el libro de Carol Pateman, de El contrato sexual. Ese lo pueden descargar de aquí de internet, y ese está bastante interesante, porque nos habla de esas diferencias de lo que es un contrato
sexual a un acuerdo de voluntades, porque aquí, acordémonos, no es una esclavitud como tal, no es una transgresión, sino es un acuerdo de voluntades, todo consensuado en prácticas extremistas dentro de la sexualidad. Y hay otro libro que es La sexualidad como producto de la cultura, de Silverio Barriga, que también está muy interesante y habla de esta parte de las palabras de seguridad o palabras clave, de este consenso que debe de haber de estas personas. Y obviamente si alguien de ustedes tiene una escuela, no saben cómo llevar a cabo, pues hay contratos especializados que no se encuentran en internet, porque los pocos que hay, que son 2, están mal hechos, y solamente ese tipo de contratos los hacen los abogados especialistas en contratos, o que sepan hacer un contrato con ciertos requisitos que se les piden a los participantes, y de esta manera pues pueden protegerse a ustedes mismos cuando pues termine, y pues obviamente cuando se terminen estos juegos de roles entre estas personas, para que todos tengan esa seguridad de que no va a pasar otra cosa posterior a esto, y que solamente quede en un buen recuerdo, en una buena experiencia, y sigan con sus vidas, porque muchas de estas personas tienen parejas. La mayoría de estas personas, sus parejas se les conocen como parejas vainilla, o personas que no les gusta, y acuden a este tipo de lugares pues para también sentir esa plenitud y pues sentirse plenos como tal, sin llegar a un contacto sexual fuera de una relación de pareja. Así que bueno, pues espero que les haya gustado. Yo me voy a despedir con esta cancioncita de Teatros de Vampires, Little Mother. Es una buena banda de metal para todos ustedes. Así que pues los voy a dejar con este pequeño tema unos segunditos. Para los que les gusta el metal, es una buena banda. Y pues yo los estaré viendo la siguiente semanita con otro programa más de Aequita, si es que Facebook no me banea. Y esperemos que el gran Gadu nos lo permita. Para todos ustedes, para algunos hermanos que anduvieron por aquí, abrazos fraternos. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Sí, graciasito. Yo les deseo lo mejor. Les saben que esto es al progreso del género humano, por amor a la humanidad. Pues para que ustedes conozcan algo más. Algunos ya sé que no están muy de acuerdo en estos temas, pero créanme, es mejor saber a dónde dirigirse, investigar un poquito más, a quedarse con ideas que no son, y también que pues tengan esa conciencia de que si van a llevar a cabo estas prácticas, sea con seguridad, sea con integridad física, emocional, psicológica, y que se les respete como personas. Sepan a dónde ir si quieren iniciarse en este mundo, ya sea del shibari, de las ataduras eróticas, de estas prácticas. Entre estas escuelas yo les puedo recomendar a Kalme Kimbaku con Charles Ipiko, como Tengu Shibari con Roque. Son personas a las que yo conozco ahora sí en persona, que son amigos, los que a mí en lo personal me han sesionado, y que conozco que son personas sumamente responsables y que saben lo que están haciendo. Para el mundo del swinger y de esta parte ya como más ruda, pues puedo decir que es ahorita se me olvidó su nombre, es Dorian Quiroz, con el señor Quiroz. Son a los que puedo recomendar si quieren adentrarse en este mundo, y si solamente es conocer un poco de lo que es este tema. No es que una persona sea aberrante ni nada, no, son gustos, obviamente dentro de lo que es legal, porque pues obviamente aquí lo que es pedofilia o pederastía, pues obviamente ya es un delito, un abuso sexual ya es un delito. Por eso aquí todo es con consenso, acuerdo de voluntades como tal. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo fraternal, esperemos vernos la siguiente semanita con otro programa más.
Voy a ver si cambio de horario para los viernes un poquito más temprano, todavía no es seguro, todo depende de la carga de trabajo que tenga. Como bien saben, trabajo hasta muy tarde, a veces los lunes son los días que me puedo salir un poquito más temprano. Así que pues muchísimas gracias. Un saludo también al Animal Nocturno, ahora sí, el Animal Nocturno de Circo Volador Radio. Agradezco sus mensajitos que luego me manda por ahí. Un gran saludo. Le deseo mucho éxito en su programa porque tiene un gran programa con lecturas bizarras. Creo que es los martes a las 10 de la noche, pero luego les paso ese dato también. Si quieren saber un poquito más de esto, yo no soy la persona adecuada. Pueden entrar a la cripta vampírica, y en la cripta vampírica está la Van Queen, que es una persona que pues da estas cápsulas o estas pláticas eróticas aparece como Malika, creo que es Malika Queen, o es la famosa la Van Queen, es la famosa Van Queen de la que luego he hablado. Ella es esposa o pareja del vampiro, y este programa de la cripta vampírica, bueno, pues ahí ella da sus datos si quieren saber más de estas cápsulas. Ella es Sensualízate con Malika, si no mal recuerdo. Así que bueno, pues yo los dejo en este lunes a seguir. Para los que vayan a festejar este 14 de febrero, pues háganlo con responsabilidad. Ya saben, no beban mucho, si no tienen a qué salir, no lo hagan por estas cuestiones de la pandemia. Usen su cubrebocas, su gel antibacterial, su sanitizante, para que pues no contagien a otras personas o no los contagien a ustedes. Todos estamos en riesgo. Vacúnense, por favor. No se vayan con la idea de que les van a poner un microchip, los van a controlar, se van a convertir en zombies. Eso no. O sea, créanme, eso no. Todos estos movimientos políticos, y no es por decir otras palabras, pero también estos movimientos religiosos que no tienen nada que ver y que solamente quieren crear miedo hacia las personas para controlar a las masas, no. Las vacunas existen por algo, señores, por algo, para proteger al cuerpo de algo, sino para que se hubieran inventado, ¿no? Hay personas que se dedicaron a dar su vida por encontrar la cura a las enfermedades, a las vacunas, la penicilina y demás, como para que la gente no se cuide. Así que vacúnense. Su tercera vacuna también póngansela. Yo espero que ya en estos días me toque a mí. Yo ya llevo 2 vacunitas. Ya voy por mi tercera vacuna, para que si en algún momento pues uno se vuelve a recontagiar, pues ya no sean las molestias como al principio. Así que cuídense mucho. Yo les mando muchos besos, un corazoncito, y yo los veo la siguiente semanita con esta parte de pues San Valentín, las 2 caras, porque no todo es alegría, ni felicidad, ni amor, sino pues también hay esa parte en la que pues luego las personas cometen homicidios o feminicidios a raíz de desamores o de situaciones enfermas que tienen por ahí, o cuando no aceptan que una relación ya se terminó y que pues ya no son dueños de la otra persona, ni tienen por qué. Si ya no quieren una relación, ha tocado que ya no quieren una relación, pero no te dejan ser feliz. Entonces hay que hablar un poquito de ese tema para que ustedes conozcan que el 14 de febrero no todo es felicidad, sino también tiene su parte triste, su historia triste en algunas culturas. Así que bueno, pues ya los veo la siguiente semanita. Cuídense mucho, bye.